Buenas tardes a todos, gracias al licenciado Roberto Verdeja por la invitación. Es un placer para mí estar acompañado de mi colega, el doctor Armando Rentería. Desafortunadamente nuestro otro colega, pues no sabemos si logró atravesar la ciudad, esperemos que llegue en algún momento. Bueno, entonces yo les voy a hablar de un tema que he venido trabajando hace muchos años, que es un género conocido como el género de los yatakas. Pueden ver la palabra ahí, es una palabra que es idéntica en sánscrito y en pali. Y yataka literalmente significa nacimiento y hace referencia a un género literario que trata sobre las vidas pasadas del ser que llegó a ser el Buda, ¿no? El ser que conocemos nosotros como el Buda. Entonces voy a hacer una introducción pues muy breve a este género, que es un género muy importante dentro de la literatura budista, de la literatura india en general y también de la literatura universal. Entonces vamos, pues para la siguiente, por favor. Okay. Entonces este género de los yatakas lo tenemos en diferentes tradiciones budistas, pero ahorita me voy a concentrar solamente en una tradición, que es la tradición del budismo Theravada, una tradición muy importante que sigue existiendo hasta nuestra época. Es una de las tradiciones más influyentes y la vamos a encontrar ahorita principalmente en países del sureste de Asia como Tailandia, Sri Lanka, Birmania. Y la lengua que ellos utilizan, la lengua ritual, no es una lengua hablada, sino que es una lengua ya literaria, es una lengua conocida como Pali, y el Pali es una lengua emparentada con el sánscrito. Nadie sabe muy bien de qué forma surgió el Pali, pero a veces se dice que el Pali es un dialecto del antiguo védico, y el védico es la forma más antigua de las lenguas indoarias que conocemos, ¿no? La forma más antigua del sánscrito, por así decirlo. No exactamente sánscrito, aunque a veces se le llama sánscrito védico, sino que es el antecedente más cercano. Entonces el Pali, la característica que tiene es que en origen sí fue una lengua hablada, por lo cual se le llama a veces, se le toma dentro del conjunto de las lenguas vernaculares de la antigua India, y los budistas, por alguna razón, los budistas de cierta región, por alguna razón adoptaron esta lengua para componer sus obras, ¿no? La tradición Theravada en particular considera que el Buda hablaba el Pali. Entonces, bueno, hay un debate muy importante sobre esto, pero no podemos entrar desafortunadamente en esto. Pero digamos que junto al Pali había otras lenguas, ¿no?, que también eran importantes, por favor. Ok, entonces vamos a ver rápidamente, tratar de situar en dónde están este género del que vamos a hablar, en dónde se encuentra dentro de la literatura del budismo, ¿no? Y el budismo Theravada en particular tiene un gran canon, que a veces se conoce como el canon Pali, y el nombre que el propio budismo le da es el Tipitaka. Tipitaka es la palabra Pali, en sánscrito sería Tripitaka, que quiere decir literalmente las tres cestas o los tres compendios, ¿no? Entonces son tres grandes colecciones de textos realmente monumentales, y cada uno de estos textos pues tiene características particulares, ¿no? Vamos a situarnos solamente en el segundo, que es el Sutta Pitaka, el sexto de los suttas. Y sutta a lo que se refiere aquí es a los discursos que pronunció el Buda en algún momento de sus 45 años que la tradición registra que estuvo enseñando sus descubrimientos, ¿no? Bueno, pues los yatakas se encuentran dentro de esta cesta de los suttas, por favor. Y dentro de los suttas, pues ahí tenemos muchos géneros. Todos tienen que ver con el Buda, pues revelando alguna verdad o interactuando con algún personaje y enseñándole ciertos aspectos sobre la realidad última o sobre la realidad convencional, ¿no?
Entonces, dentro de estos, ya en la clasificación más antigua del canon Pali, se menciona a los Jatakas como uno de los géneros más importantes, y ahorita vamos a ver por qué, ahora que veamos las características particulares de este género, ¿no? Bueno, sí, por favor. Los otros no podemos entrar, ¿no? En ellos, pero vamos a los Jatakas. El fundamento doctrinal de los Jatakas, o para entender el fundamento doctrinal de los Jatakas, tenemos que ir a la experiencia o a los relatos de la experiencia que tuvo este personaje y que lo convirtieron en el Buda, ¿no? Todos ustedes han escuchado del Buda, estoy seguro de eso, y todos ustedes han escuchado también de la iluminación, de lo que se conoce erróneamente como la experiencia de la iluminación, ¿no? Como otros aspectos o como otros conceptos importantes en las tradiciones de la India, pues lo que conocemos como la iluminación es una mala traducción de una palabra que es la bodhi, y bodhi lo que significa es despertar, entender o entendimiento, ¿no? De tal manera que se dice que la experiencia que tuvo el Buda pues, fue una experiencia de conocimiento o de entendimiento de las realidades últimas. Y en esa experiencia los textos budistas nos dicen que, por supuesto, está formulado a manera de una leyenda, y nos dice que la obtuvo durante una noche, durante el transcurso de una noche. Y en la primera parte de esa experiencia, antes de que el Buda lograra pues, penetrar en las realidades últimas, la capacidad que obtuvo fue el poder de ver todas sus vidas pasadas. Es decir, logró pasar primero una vida, luego 10, luego 100, luego 1000, millones y millones de millones, ¿no? Porque en el budismo, hay que decirlo, igual que en el hinduismo, pues el tiempo no tiene comienzo. Entonces, los seres que estamos vivos, los seres vivientes, pues hemos vivido siempre de otras maneras, ¿no? Y entonces se dio cuenta cómo en tal y tal vida, pues él había realizado tales actos que le habían llevado a renacer a otra vida y así, en un encadenamiento de existencias que estaban determinadas por sus propias acciones, ¿no? Y entonces esta imagen que estamos viendo aquí, que si ustedes van a un templo tibetano actualmente, pues es una imagen que se pone a la puerta de los templos, o un poco a la entrada de los templos, y representa todos los reinos de existencia en donde los seres vivientes, pueden renacer. Los llamados gatis en sánscrito, y la palabra para designar a esta representación es el Baba Chakra, la rueda de la existencia, ¿no? Y entonces el Buda vio, eso es lo que cuentan los textos budistas, vio pues cómo él renació en todos esos reinos innumerables veces, ¿no? Tampoco podemos entrar en los reinos, que es un tema bien interesante, pero es un tema muy, muy amplio, muy extenso, ¿no? Bueno, entonces en esa experiencia que él tuvo de poder ver sus vidas pasadas y poder ver cómo sus actos lo determinaron para renacer una y otra vez, él se dio cuenta que en un momento de esas vidas pasadas él había hecho una hazaña extraordinaria que lo había encaminado o lo había puesto en el camino para convertirse en el Buda. Y a partir de que él hizo esa hazaña, entonces dejó de ser pues un ser, digamos, ordinario, un ser común y corriente, y se convirtió en un bodhisattva. Es la palabra pali, la palabra sánscrita, un bodhisattva. Una palabra difícil de traducir, se conocen pues por lo menos 4 traducciones diferentes. Aquí podemos decir, es aquel ser que busca el despertar, ¿no? Es aquel ser que busca esa experiencia liberadora que le va a dar el entendimiento de cómo funciona toda la realidad. Bueno, sí, en la siguiente, por favor. Entonces se dio cuenta que para él convertirse en un bodhisattva, pues tuvo que haber un primer momento, ¿no? Porque nosotros, por ejemplo, pues no somos bodhisattvas. Un bodhisattva es alguien que hace una serie de hazañas extraordinarias, pero esas hazañas tienen un inicio. Y el inicio de este personaje nos cuentan un relato en donde, pues, mucho tiempo antes de ser Buda y antes de ser Bodhisattva, este ser era un asceta renunciante, ¿no? Uno de estos ascetas
del tipo de los que habitan en la India, que tienen el cabello largo y andan, digamos, transgrediendo todos los estereotipos sociales y culturales y dietéticos, etcétera, ¿no? Y en esa época había otro Buda, porque en el budismo pues ha habido muchos Budas de acuerdo a la tradición budista, ¿no? Había un Buda de nombre Dipankara, y entonces este asceta pues se enteró de alguna manera que había un Buda en ese momento en la región de la India, y el asceta vivía en los Himalayas. ¿Puedes ponerle aquí, por favor? Y entonces, pues como era un asceta ya muy avanzado, ¿no? Había adquirido muchos poderes, pues bajó volando desde los Himalayas, ¿no? Que por cierto van a tener una ponencia sobre los Mahasiddhis, ¿no? Creo que el día de mañana. Entonces ahí les hablarán un poco de los grandes poderes. Bueno, entonces bajó y se postró frente a este Buda Dipankara, por favor, que pues era un Buda, ya tenía todo un séquito de monjes y de personas que lo seguían. Y entonces hizo por primera vez lo que se conoce como un voto, lo que se conoce como el voto del Bodhisattva, que consiste en hacer la aspiración de uno mismo convertirse en un Buda en el futuro, ¿no? Entonces vamos a ver rápidamente el voto. Creo que sí les puse una selección del voto. Bueno, ahorita llegamos al voto. Esto es importante, ¿no? Para que alguien se convierta en Bodhisattva, que es, como digo, el trasfondo del género de los Yatakas, pues tienen que estar presentes varios factores, ¿no? Y el primero es que esa persona tiene que generar la bodhicitta o el bodhicitta, es decir, el pensamiento del despertar, el anhelo, la aspiración para convertirse él mismo en un Buda en el futuro, ¿no? Y esta aspiración pues tiene que ser completamente genuina y sincera, ¿no? El segundo es que tiene que hacer un voto, ahora sí, y ese voto tiene que hacerlo frente a un Buda, lo cual entonces es muy complicado, porque para que surja un nuevo Buda pues van a pasar millones y millones de años, ¿no? En el budismo Theravada. En otras formas de budismo, como el budismo Mahayana, pues hay Budas en todo el universo, entonces no hay que preocuparnos por eso, ¿no? Si es que queremos convertirnos en Bodhisattva. Y finalmente, el Buda que está presente, ¿no?, frente al que él está haciendo este voto, le hace una predicción, ¿no? Los Budas pueden ver, así como pueden ver el pasado, pues pueden ver el futuro de acuerdo a la doctrina budista. Entonces el Buda se da cuenta de que este ser tiene un voto genuino, y entonces le dice, pues sí, en el futuro tú vas a ser tal y tal Buda, ¿no? Ok, entonces este personaje Sumedha, que todavía, como les digo, no es el Buda todavía no es el Bodhisattva, lo podemos ver en esta imagen en dos momentos. Lo pueden ver arriba volando, ¿no? Está con las manos en Anjali, que es este gesto de veneración. Y entonces va bajando, y ya luego lo vemos, perdón, 3 veces, ¿no? Luego lo vemos parado frente al Buda, y luego lo vemos postrándose, tal manera que sus cabellos tocan la tierra, y entonces es un gesto de gran veneración para este otro Buda, ¿no? Y entonces Sumedha hizo este voto, es un fragmento solamente del voto. Dice: si lo deseara, hoy consumiría todas mis impurezas, pero ¿por qué yo, un hombre valeroso, buscaría cruzar el océano de la existencia de forma solitaria? Y él dice, si lo deseara ahorita, porque estaba frente a un Buda, ¿no? Y estar frente a un Buda en la tradición budista pues implica que es mucho más fácil obtener la liberación. No tienes que esperarte a renacer muchas vidas. Primero obtendré la omnisciencia y conduciré a seres humanos y devas al otro lado. Detendré la corriente del renacimiento y destruiré las 3 características de la existencia. Subiré por la borda del barco del Dhamma, es decir, el Dharma, y conduciré a seres humanos y devas al otro lado, ¿no? Entonces lo que él está haciendo aquí pues es algo extraordinario. Decide no obtener el despertar en esa vida, sino convertirse en un bodhisattva para ayudar a otros, ¿no? Entonces Dipankara pues le hace la predicción, ¿no? Y dice: observen ahora a este asceta con el cabello enmarañado y entregado a fieras austeridades. En una cantidad innumerable de kalpas, él será un Buda en el mundo, ¿no? Entonces ya están todos los requisitos, digamos, establecidos para que este ser se convierta entonces en un bodhisattva. ¿Y qué hacen los bodhisattvas? Pues los bodhisattvas tienen una tarea muy grande por delante. Están, digamos, ligados ya por ese voto a renacer
una cantidad innumerable de existencias hasta que se convierten en Budas, y durante todas esas existencias deben llevar a su consumación las llamadas paramitas, o les podemos llamar las perfecciones. Y estas perfecciones son virtudes extraordinarias, son virtudes excelsas, ¿no? Por ejemplo, la perfección de la generosidad, que consiste pues desde, digamos, dar algo de tu propiedad, ¿no? Para aliviar el estado de pobreza de otra persona, hasta hacer actos de gran generosidad como entregar tu cuerpo para alimentar a algún ser que está hambriento. Y este tipo de historias pues aparecen todo el tiempo, ¿no? Entonces no podemos entrar en las paramitas, que también es muy interesante, pero los bodhisattvas tienen que llevarlas a su culminación más extrema, ¿no? Ok, entonces, sí, la que sigue, por favor. Ok, entonces, en los géneros, justamente en el género de los yatakas, pues vamos a encontrar, vamos a ver las historias que explican cómo este bodhisattva realizó grandes hazañas y cómo esas grandes hazañas lo llevaron a acumular mucho mérito para convertirse después en el Buda, en su última vida. Y entonces vamos a ver cómo renace en todos estos reinos que les planteaba hace rato, en esta rueda de la existencia, y entonces vamos a verlo a veces como una asceta, ¿no? Como un ser humano que se convierte en una asceta. Es un tipo de renacimiento muy común. Y también lo vamos a ver muchas veces como un animal. En muchas existencias va a ser un ave, o va a ser un ciervo, o va a ser un elefante, lo cual es interesante porque para el budismo, ese tipo de budismo, pues los animales también primero tienen todas las capacidades cognitivas que tenemos nosotros, tienen la capacidad de actuar éticamente, y además tienen la capacidad de en esta capacidad de actuar éticamente, pues pueden decidir hacer el bien o decidir hacer el mal, ¿no? Entonces, por ejemplo, las imágenes que hemos visto son todas del Bodhisattva, ¿no? En sus diferentes nacimientos, y por eso lo vemos como un animal con cuerpo dorado. Y muchas veces también pues va a renacer como un rey, o en la casta de los kshatriyas, que es la casta guerrera, ¿no? Sí, por favor. Y otras veces más va a renacer como un deva. Y un deva pues es un tipo de deidad, o más bien es una palabra que se usa para englobar a diferentes tipos de deidades que tienen pues también diferentes poderes, ¿no? Sí, por favor. Sí, no, la pasada. Y a veces también va a renacer como diferentes personajes que habitan el imaginario mítico de los antiguos indios, no solamente budistas, sino indios en general. Entre ellos los nagas. Entonces, levanten la mano quien ha escuchado hablar de los nagas. ¿Solamente Roberto? Bueno, los nagas, como este que estamos viendo aquí, son serpientes míticas de gran poder, son cobras, pero tienen la capacidad de convertirse en humanos, de adoptar forma humana, ¿no? Entonces viven debajo de la tierra, donde se cree que tienen reinos muy similares a los reinos humanos, con reyes, ¿no? Súbditos, y los reyes pues tienen a sus bailarinas, etc. Y en esta historia, por ejemplo, pues él es un príncipe de los nagas, vive abajo de la tierra, pero decide renunciar a esta existencia pues que está colmada de placeres para cultivar las virtudes de las que ya hablamos, ¿no? Estas paramitas, por favor. Bueno, entonces voy a hablar muy rápido de la estructura de los yatakas. En el Canon Pali es un libro entero. El libro de los yatakas son cerca de 547 relatos. Algunos son muy breves, de una sola página, y algunos son casi un género novelístico de 200 páginas, ¿no? Entonces es muy variado. Pero la estructura básica es la siguiente. Todos los yatakas en el Canon Pali empiezan tienen un marco narrativo en el tiempo presente en donde el Buda estaba vivo, ¿no? Entonces sucede alguna situación, pasa algo en donde entonces el Buda les comienza a decir a los monjes, pues fíjense que esto es igual a cuando yo era un ciervo, ¿no? Y entonces les comienza a platicar esa historia. Y entonces ese es el yataka en sí mismo, el relato del pasado.
en donde él explica cuáles fueron las virtudes que él cultivó y qué es lo que hizo, ¿no?, en este cultivo de las parámitas. Entonces, una vez que lo explica, establece las conexiones entre ambos relatos y entonces dice, por ejemplo, pues yo en esa vida, el siervo, ¿no?, que está en esa historia, pues soy yo. Y tú, por ejemplo, pues había muchos monjes, ¿no? Tú, Ananda, tú eras el campesino, etcétera, ¿no? Establece las conexiones entre aquellos que vivieron en el pasado y aquellos que están presentes en ese momento, ¿no? Bueno, entonces, un tema muy importante dentro del género de los Jatakas es el kama, es decir, el karma. Kama es la palabra pali, ¿no? Y es muy importante porque entonces va a explicar no solamente por qué este personaje llegó a ser el Buda, sino por qué otros personajes que interactuaban con él pues tuvieron ciertos tipos de renacimientos, ¿no? Y hay Jatakas muy extensos en donde se cuentan en un mismo Jataka varios renacimientos, ¿no? De tal forma que uno puede ver cómo tal personaje, pues si hizo mal, en el próximo nacimiento ya nació en la pobreza, o en el siguiente nacimiento le pasó algo malo, etcétera, ¿no? Por lo cual, una de las enseñanzas más importantes de los Jatakas, pues es la enseñanza ética muy básica, ¿no? De cómo te portes, pues así es como experimentarás en tus próximas vidas, ¿no? Entonces, una de las funciones de los Jatakas, se ha hablado mucho de eso, era estos textos o estos relatos se contaban en los lugares budistas, pero principalmente se contaban a los laicos, ¿no? Tal forma que los laicos pudieran tener un marco, o pudieran entender el marco ético budista sin tener que entrar en las particularidades de la doctrina budista, que puede ser una doctrina filosóficamente muy compleja, ¿no? Por favor. Bueno, esto es justo lo que les decía, ¿no? Bueno, ¿cómo estamos? Sí. Sí, en la siguiente, por favor. Para no comerme mucho el tiempo de Armando, y también si alguien tiene preguntas al final, voy a terminar contándoles rápidamente un Jataka para que vean un poco cuál es la estructura de este tipo de relatos y cuál es el tema de este tipo de relatos, ¿no? Y entonces es el Jataka de la liebre sabia. En este nacimiento, el Bodhisattva nació como una liebre, y era una liebre pues muy inteligente, muy éticamente correcta, que por supuesto, pues como todas las otras liebres, no comen carne, ¿no? Pero ella conscientemente evitaba hacer el mal. Y en el budismo es uno de los momentos más importantes del mes, son la luna llena y la luna nueva. Son los momentos donde se realiza un ritual budista muy importante, y entonces los budistas pues intentan en estas dos fechas no comer carne, por ejemplo, tratar de meditar más intensamente, pues practicar las virtudes, por ejemplo, ser generosos, etcétera, ¿no? Y entonces la liebre dijo, bueno, ya vio la luna, ¿no? Vio que la luna estaba a punto de estar llena, y entonces dijo, bueno, si se acerca alguna seta, pues le voy a ofrecer algo de comer, porque así puedo generar mérito, ¿no? Y el mérito es muy importante porque junto con el karma, es lo que te lleva a renacer tu próxima vida, pues en un renacimiento afortunado, ¿no? Por favor. Y entonces tenemos un personaje muy interesante que es un Deva, el Deva Indra, que también aparece, por supuesto, en el hinduismo, Indra o Shakra. Entonces Shakra se dio cuenta de que esta liebre estaba haciendo este voto de que le iba a hacer una donación o un regalo a alguna seta, y entonces decidió probarlo, a ver si era realmente tan generoso como decía esta liebre, ¿no? Entonces aquí pueden ver a Shakra, está en este palacio, él es de color verde y está en la cabeza de su elefante Airavata, ¿no? Entonces viene bajando hacia la tierra pues para aparecerse frente a la liebre, que es el Bodhisattva. Y entonces no se le aparece como Shakra, sino que se le aparece como una seta errante, y hay por ahí otros animales. Entonces a los otros animales les pide comida, y los animales pues
le otorgan pescado o le otorgan otras cosas, ¿no? Y entonces cuando va a ser el turno de la liebre dice, chin, si los ascetas no comen hierba y es lo único que tengo, ¿no? Si le doy al asceta la hierba, pues no se la va a comer. Entonces, ¿qué puedo hacer para realmente practicar la generosidad, ¿no? Y entonces decide ofrecer su propio cuerpo para que el asceta se lo coma, ¿no? Entonces le dice al asceta, tú ve y prende una fogata, prende una hoguera, pero no le dice que se va a ofrecer, ¿no? Le dice, prende la hoguera y luego pues vete para allá y regresa al rato, ¿no? Entonces Chakra pues ya sabe, él es este Deva, esta deidad. Ahí pueden ver perdón, está el asceta, ¿no? Están los otros animales y al centro está la liebre que está hablando con el asceta, ¿no? Bueno, entonces en la siguiente, por favor, pueden ver ahí, no se ve muy claramente, pero eso que está ahí está el asceta y está la hoguera al frente, ¿no? Y entonces la liebre da un salto hacia la hoguera. Y entonces cuando cae en la hoguera, pues no le pasa nada y se da cuenta de que está muy rara la situación y le dice, oye, asceta, no entiendo por qué, pero tu hoguera está fría, ¿no? No me está ni calentando los pelos del cuerpo. Y entonces, bueno, pues Chakra se revela a sí mismo como quien realmente es. En la siguiente, por favor. No. Me voy a regresar un momento, ¿no? Cuando la liebre dice, no tengo nada más, dice, este es el verso que recita, ¿no? Porque además de todo, pues es una liebre poeta, ¿no? Entonces le dice, no posee la liebre sésamo, tampoco arroz ni habichuelas. Tras asarme en esta hoguera, cómeme y mora en la arboleda, ¿no? Entonces, esto es un momento antes de que se avienta a la hoguera. Ahora sí, por favor. Entonces, bueno, se avienta a la hoguera y entonces, ya. Entonces aquí, no, en esta misma, ¿no? Pueden ver la hoguera al centro, se está aventando. Y entonces cuando se da cuenta de que no lo está quemando y le dice a la asceta, entonces la asceta se revela como quien realmente es, que es el dios, ¿no? La deidad Indra, que aquí lo pueden ver, a su derecha lo ven como la asceta sentado y luego a su izquierda lo ven ya como un personaje medio musculoso que es el dios, ¿no? Y le dice, no, pues lo que pasa es que yo escuché tu aspiración para hacer este acto generoso y vine a probarte a ver si realmente pues tenías esta virtud, ¿no? Estabas dispuesto a llegar al extremo de esta virtud. Y esto es lo que le dice la liebre, ¿no? Aun si todos los habitantes del mundo pusieran a prueba mi generosidad, no serían capaces de encontrar en mí algún tipo de renuencia al respecto. Y entonces la narración sigue un poquito más, ¿no? Y nos da la explicación de cómo, bueno, no les voy a decir más bien cómo, les voy a decir cómo llegó a ser. Entonces, Indra, que es un dios muy poderoso, agarra una montaña, está muy feliz porque pues, la liebre probó ser quien era, ¿no? Y entonces exprime la montaña, y el jugo que sale de la montaña, que hay que imaginarnos pues que es un jugo metálico, ¿no? Algo así, lo toma como si fuera pintura y dibuja la forma de la liebre en la luna. Entonces es la historia budista de cómo la luna llegó a tener la figura de la liebre o del conejo, ¿no? Como para nosotros. Bueno, entonces creo que esta es la última. Entonces, bueno, yo voy a parar aquí. Podríamos continuar muchas horas, pero vamos a escuchar a mi compañero.